Y vamos ahora con mi querido Claudio Flores, su Guerra de Narrativas. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Mario. Un gusto estar aquí los lunes tempranito. Mejor que el pobre cuate que llevó el sobre de la Sí, entrega del Oscar. yo me imagino que el empleado de Pricewater seguramente hoy no va a ser un buen día para él, ¿no? Oye, me decías que tú fuiste de los que se fue a dormir temprano. Ayer vi que ganó La La Land Mejor Película y dije, bueno, este arroz ya se coció a dormir. Y hoy en la mañana, escuchando el radio de camino para acá, oía a Risco y a Gaby Barkentin ahí diciendo que cómo que no. Bueno, es una sorpresa, ¿no? Pues sí. Y vaya material bueno para Trump, digamos, para defenderse de la paliza que le pegaron ayer. Que le pegaron ayer, sí. Oye, vamos con las guerras de narrativas. Y hoy traes como protagonista ni más ni menos que Andrés Manuel López Obrador. Que vaya tema, porque es muy difícil hablar de Andrés Manuel López Obrador, Mario, porque genera muchas pasiones, Sí, ¿no? Nos enfrenta. Tenemos grandes amigos que lo adoran en términos casi literales y también amigos que lo rechazan casi en el mismo nivel. Claro. Entonces, es un personaje que polariza, es un personaje que está detentando, pues, hoy yo creo la posición más cercana a la presidencia de la República entre todos los aspirantes, y entonces aplicando una frase que dicen en Tabasco, en su tierra, dicen es como el primero que agarró un chayote, ¿no? ¿Cómo lo agarras, no? O sea, es difícil de manejar a Andrés Manuel en términos de hacer un análisis con pretensiones de objetividad, Mario. Claro. Ahora, hay que decirlo, las encuestas que yo he visto por lo menos ddicen que si hoy fuera las elecciones él ganaría. Exacto. Pero yo insisto, faltan 16 meses para la elección y hoy en política yo creo que lo imprevisible, lo impredecible, se ha vuelto parte de la normalidad. Es decir, si alguien me hubiera dicho que Donald Trump, bueno, y lo dije, iba a ser candidato, pues no. Y que iba a ganar, tampoco. Y si hubiéramos hablado del Brexit o hubiéramos hablado de muchos otros fenómenos, lo cual no quiere decir que vaya a pasar, pero que en política hoy hay muchas sorpresas. Hay muchas sorpresas porque las cosas se desarrollan mucho más rápido. Y en todo caso, lo que hay que ver es cómo se está construyendo la imagen de López Obrador, porque ya tuvimos el de la República Amorosa de hace 6 años, y antes tuvimos el de Primero los Pobres, y antes tuvimos en el 2000 el de jefe de gobierno. ¿Qué está planteando hoy López Obrador en su campaña, claramente? Es muy interesante porque las narrativas, que es lo que tratamos de analizar en esta sección, esta guerra de narrativas sobre él, tienen dos polos también, ¿no? Sí. El polo que lo ve como un líder visionario, ¿no? Digamos un caudillo, un tlatoani, una persona que nos va a guiar hacia el camino de la luz. ¿Cuáles son sus narrativas a favor? Que es honesto, que es cercano al pueblo, ¿no? Que tiene una propuesta de gobierno distinta, que él es distinto a la clase política, que lo que vemos es un discurso pues muy optimista, muy positivo, un discurso además que engarza con otros lados que no son tan positivos, que tienen que ver con el castigo. Quien representa mejor hoy la posibilidad de castigar a este gobierno federal, a este gobierno, al estado actual de las cosas, es Andrés Manuel López Obrador, y eso es indiscutible, ¿no? Y del otro lado vemos esta misma narrativa negativa que viene del peligro para México, que lo ven, digamos, es como una figura que genera miedo, un populista, ¿no? Son los grandes términos. Y es un tema de riesgo económico, de riesgo de un peligro para México. Y lo que se placea un poco es estos referentes de Cuba y más actualmente de Venezuela, ¿no? Claro. Aunque pareciera que la estrategia ahora de López Obrador es justamente correr las posturas más hacia el centro, no necesariamente un centro ideológico, porque siempre ha estado también muy cerca hasta de la derecha, incluso. Sí, en algunos temas. En algunos temas donde él no se ha pronunciado, como el tema matrimonio igualitario, o, entre otros. Marihuana, ¿no? Sí, aborto. Que no es la agenda que normalmente uno pensaría que un político que parece ser de izquierda, pues tendría esa agenda. Él por lo menos ha dicho no es prioridad y parece que ha puesto el acento en otro lado. Pero me llama la atención en este discurso de moderarse, donde ya ha dicho cosas como yo no voy a meter a la cárcel a Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. En Morena caben casi todos, alguna lista como de 5 personas. Ya a todos los demás les dio la bendición para que puedan pasarse. Donde claramente parece que lo que quiere es mitigar estos miedos de los que tú hablabas hace un momento. Exacto. Y hay que entender, Mario, que esto es un contexto. Estamos en el contexto de una carrera por la presidencia de la República en 2018 y el contexto es un estado de opinión donde la corrupción
parece ser el gran tema, el gran tema que marcó a este gobierno es la corrupción, el gran tema por el cual se va a votar va a ser el tema de corrupción. Entonces esto lo que implica es un poco elegir un verdugo, elegir a alguien que castigue. Y alguien que castigue hoy parece ser Andrés Manuel el más castigador de todos. Ahora, aquí hay una paradoja estratégica, ¿no? Que tú la has planteado en varias ocasiones, que es, si me modero mucho antes, digamos antes de tiempo, de repente puedo ser menos poderoso como verdugo, como castigador, pero al mismo tiempo, entre menos me modere, mantengo este miedo de ser un personaje que quizá no sea muy responsable o un personaje que sea, digamos, difícil para mantener las riendas de un país. Lo importante aquí es ver cómo se está moviendo Andrés Manuel en términos, me parece, bastante, digamos, alineados estratégicamente. Uno, alejarse del ejemplo venezolano, ¿no? Es decir, yo no voy a gobernar así y no es un ejemplo para mí Venezuela. Segundo, acercarse a los empresarios. Aquí les recomiendo muchísimo, si pueden leer la entrevista que dio Alfonso Romo, este empresario regiomontano, al Universal, que se publicó ayer o antier, donde de alguna manera queda muy claro que el acercamiento de los empresarios, Alfonso Romo dice una frase que me parece brutal, que es, mi chamba es más fácil que en 2012, ¿no? Porque evidentemente Romo es un aliado, un brazo de Andrés Manuel para poder acercarse a la clase empresarial, y lo que dice Alfonso Romo es, está haciendo más fácil, digamos, vender a Andrés Manuel, hablar de Andrés Manuel, hablar de su proyecto de nación que hace algunos años, ¿no? Ahora, yo diría nada más ahí, vamos a ver si para el 2018 este eje de corrupción, que sin duda ahí estará, se convierte en el dominante. Y te lo digo porque vamos a ver, por ejemplo, si la economía, en qué estado se encuentra en ese momento, si el tema de la inseguridad, que hemos visto en qué estado se encuentra, y tercero, la relación con el gobierno de Donald Trump. Es posible que haya una combinación de estos elementos para el 18 que determine cuál es el perfil más deseable, digamos, para responder a lo que la opinión pública en ese momento perciba. Dos cosas que quisiera conocer tu opinión. ¿Cómo juega para López Obrador esta nota que dábamos hace rato de que la FEPADE investiga que si Javier Duarte le entregó dinero a Morena, no a López Obrador, ojo, pero que si le había entregado recursos a dirigentes de Morena, que es una denuncia de Miguel Ángel Yunes, pero que la FEPADE por lo menos parece levantar el guante, ¿no? Sí. Mira, es interesante porque además, Andrés Manuel, si hay alguien hábil para dominar lo que le llamamos en los medios soundbite, que es esta frase corta, poderosa, es Andrés Manuel. Y le dice argüende, ¿no? Lo que esta investigación de la FEPADE es un argüende. Todos los mexicanos entendemos que es un argüende. Claro. Yo creo que el superpoder de Andrés Manuel es crecerse ante el castigo, dirían el conflicto o victimizarse, dirían los otros, ¿no? Pero el conflicto le hace bien a Andrés Manuel. Entre más le pegan a Andrés Manuel, mejor. Acordémonos del impeachment o del proceso de desafuero político que emprendió en su momento Vicente Fox, casi lo vuelve presidente, ¿no? Es decir, le hace bien. Yo creo que este ángulo de ataques, más que hacerle daño, más que cuestionarlo, lo fortalecen, porque hay que entender que una buena parte del votante que hoy va a votar por él, va a votar por él también por castigar a un gobierno con el cual no está de acuerdo. Y yo creo que quien ya cruzó en algún momento la boleta por Andrés Manuel, digamos, quien ya perdió la virginidad en ese sentido, ¿no? Por jefe de gobierno o en alguna de las dos elecciones presidenciales anteriores, es altamente factible que lo vuelva a hacer en esta. Lo interesante es ver esos que no cruzaron, digamos, la boleta por él, lo van a hacer, ¿no? Se atreverán por primera vez, después de haberlo visto, si eres ciudadano del DF, ya casi 3 veces haberlo visto en una boleta, votar por una cuarta. Y lo otro que me parece, yo lo escribí el otro día, creo que López Obrador está repitiendo la misma fórmula de Enrique Peña Nieto en el 2000, de vender como inevitable su triunfo pues a 16 meses de anticipación. Lo vimos con Peña Nieto, con las encuestas que decían, no, bueno, ya va solo 20 puntos arriba. Al final no fueron 20, terminó 6 puntos de López Obrador. Hoy López Obrador parece vender la narrativa de yo ya gané, y por eso diversos actores, incluso que antes me veían con malos ojos, empiezan a mandar guiños de que están conmigo. Pero vamos a ver, digamos, si le funciona esta estrategia con esta anticipación que tú apuntabas. Y quisiera conocer también tu opinión de esto que se presentó ayer como ahora, que se inscribe, digamos, en la lógica de movimientos antisistema. Yo pondré ahí desde la iniciativa de Pedro Kumamoto
sin votos no hay dinero, en su momento el Bronco, es decir, de símbolos muy distintos, porque no, luego creo que ponerlos en el mismo saco no ayuda a verlos, pero que todos se inscriben en la lógica de que los partidos traen un desgaste importante. Exacto. Y es por lo menos lo que planteaba también ayer Álvarez y Casa en esta presentación. De ahora o nunca. De ahora o nunca, que terminan tachando el nunca y se quedan con ahora. Con el ahora. Es muy interesante porque de las figuras de candidatos independientes que hemos escuchado en los últimos meses, pues está Jorge Castañeda, Pedro Ferriz de Con, el Bronco de repente ahí coqueteando con la idea y evidentemente Emilio Álvarez y Casa, todos personajes muy diferentes, ¿no? Quien viene de la lógica de los medios, quien viene de la lógica pues del sistema político, quien viene de la academia, del ámbito intelectual. Y Álvarez y Casa tiene, me parece, unas credenciales muy interesantes para representar este voto independiente. Para quien no sea cliente, digamos, con Andrés Manuel, pues encuentra una alternativa diferente, pero también, digamos, de izquierda, también crítica con el estado actual de las cosas, quizá un poco más moderada. Yo creo que hoy, donde el contexto de rechazo a este gobierno federal es muy alto, me parece que moderar la crítica no es bueno para conseguir votos, Mario. Probablemente sí sea bueno en términos de una discusión democrática, pero en términos muy pragmáticos de quién va a recibir más votos, no conviene ser más moderado que Andrés Manuel. López Obrador se corre. Sí, se corre. Hay que ver si Andrés Manuel se está corriendo más hacia el centro y a lo moderado. Creo que se abre un espacio para ser más crítico y, digamos, más ácido en tus planteamientos. Habrá que ver hacia dónde, digamos, se genera, se enriquece este movimiento. Muy interesante como propuesta y muy interesante también por quienes arropan a Álvarez y Casa en esta iniciativa. Hay una clase intelectual, una clase académica, personas con digamos, gran autoridad moral para apoyar a un candidato a la presidencia. Pues vamos a ver qué pasa, si crece o no crece en los próximos meses seguramente. Y bueno, pues ahí están las guerras de narrativas, a ver cómo nos fue en Twitter. Perfecto, vamos a ver. Muchas gracias, Mario. Bienvenido a los comentarios, como siempre, gracias.